gmail.com. Hace unos meses atrás nos propusimos la meta de estudiar la poesía panameña en 200 años. Hemos avanzado durante los diferentes periodos, hemos conocido cuáles eran las características de esos periodos. Terminamos con las vanguardias, con los poetas de las generaciones de 50 y 60, y estamos ahora ya en las generaciones del 70 y del 80. Para esta noche, en nuestro debate número 10, vamos a abarcar la poesía de Ela Urriola y la de Gorka Laza. En el día de mañana les confirmaré las fechas de noviembre y quisiera también anunciarles que tenemos otros dos poetas que se han sumado y desean que su poesía sea discutida, por lo cual les he asignado una fecha. Para este debate 11, que sería el próximo, vamos a tener a Javier Alvarado, a Genaro Perito Machado y a BBP Betancourt. Este es un seudónimo. Y vamos a incluir también a la poeta panameña Aura Méndez de Canova. Y para el debate 13 vamos a hablar de poesía juvenil, que es el final. Tenemos a Jaiko, a Corina y a David NG. Y finalizaremos en la cuarta semana de noviembre con un encuentro presencial donde vamos a compartir un poco, poco más de cerca. Para mañana tendrán entonces las confirmaciones de estas próximas fechas con nuestro cierre en el mes de noviembre. Muy bien. Ok, vamos a hablar de prácticamente dos tipos de poesía esta noche. Vamos a hablar un poco de las generalidades de la poesía social, sobre todo por la poesía de Eda Urriola, y también vamos a introducir un poco de poesía mística que hemos hablado muy superficialmente en el pasado, ya que vamos a abordar la temática que nos trae el poeta panameño Gorka Laza. Muy bien. La poesía social, si ustedes recuerdan algunos de nuestros debates pasados, nosotros hemos discutido cuando estuvimos hablando de la generación del 27 en España, nosotros nos hacíamos la pregunta que se hacían ellos mismos sobre si el poeta debía intervenir en los eventos sociales, si el poeta debía utilizar su poesía como un recurso para dar a conocer sus ideas políticas, sus ideas de lo que ocurre en la sociedad, porque se daba el caso, si recuerdan, de Luis Cernuda, que no se fue por esa corriente que tenían todos sus contemporáneos de hablar en contra de lo que ocurría con la Guerra Civil Española, y él se mantenía en su línea de poesía muy particular. Esto lo hemos discutido ya bastante en ese momento cuando hablamos de la generación del 27, pero no hemos abarcado la poesía social en su naturaleza como tal y cuál es su intención, ¿no? Para mí, la poesía social en su definición más sencilla tiene que ver en nuestra relación con el otro. Es todo lo que, toda esa corriente tiene un compromiso con lo que ocurre en la sociedad, lo que ocurre en el momento en su sociedad. Y tiene un propósito y es bastante sencillo, es reivindicar los derechos, la libertad y la vida de las personas. El Urriola nace en Panamá en el año 1971. Como es de su conocimiento, además de poeta, es escritora, le gusta la rama del cuento también. Se destaca también como pintora y es profesora de filosofía. Ella tiene un doctorado en filosofía sistemática en una universidad de Praga. Actualmente ella dicta diferentes cátedras en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Bellas Artes, la podemos encontrar en la cátedra de estética, y también en la Facultad de Humanidades enseña filosofía, ética, bioética y derechos humanos. Ha ganado el premio Ricardo Miró en poesía con La nieve sobre la arena en el año 2014, y tenemos también el más reciente de poesía, el Miró más reciente de poesía, en el 2018, La edad de la rosa. Ella tiene otros premios, incluyendo el Chanmarín de literatura juvenil del año pasado, el 2020, y también el que le están entregando precisamente en este momento, que es el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró en la categoría de cuento. ¿Qué me llama la atención de Ela Urriola? Es su manera crítica de abordar situaciones que están ocurriendo en nuestro mundo, inclusive en nuestra propia sociedad panameña, y lo lleva de una manera tan de la mano del arte con temas que son muy pocos comunes. Por ejemplo, la pederastia. En el mundo, según la ONU,
hay aproximadamente unos 750.000 pedófilos. Hay 4 millones de sitios web de pornografía infantil y es una industria que provoca anualmente unos 20.000 millones de dólares en ingresos. Fíjense la dimensión del problema que tenemos en nuestra sociedad, en nuestras manos. Estamos hablando de una industria que está como diseminada como una plaga alrededor del mundo y que afecta directamente a miles de niños. Para decir una cifra, ya que es difícil hablar de estadísticas de abuso infantil debido a las diferentes circunstancias en las que se da este abuso. En El Vértigo de los Ángeles, ella escribió allá en Irlanda: no sé si sus manos les hablaron en español, si sus togas, almidonadas con incienso, rezaron las mismas mentiras. Solo sé que también le cortaron las alas. Este poemario aborda el asunto de la pederastia desde una manera muy actual, muy presente, y es una propuesta diferente en la poesía panameña, ya que prácticamente no hay mucho registro de la temática de la pederastia dentro de nuestra poesía. Con La Edad de la Rosa, lo que él hace en el año 2018, en Ricardo Miró 2018, es darle voces a diferentes mujeres del arte, incluyendo literatura, incluyendo pintura y otras manifestaciones de arte. Ella habla como si fuera estas mujeres, es decir, ella se introduce en el cuerpo de ellas y escribe desde esa perspectiva que aquellas mujeres tenían. Entonces, el trabajo del que estamos hablando es un trabajo que toma bastante tiempo, requiere bastante investigación, bastante conocimiento, porque cada una de esas mujeres tenía sus propias formas de ver el mundo, su propia arte y su propia perspectiva. Entonces, en este ejemplo que les traigo, en Alejandra es una manzana, la poeta Ela Urriola habla como si ella fuese Alejandra Pizarnik. En este fragmento, descubriste que tu árbol solo ha parido manzanas envenenadas, tronco de la fiebre, la autoestima dislocada y la palabra niña perdida, paloma que sobrevuela ciudades desde el subsuelo. No nació el humano que saciara tu sed de maga. Arroja de tu boca la llave, abre las puertas, devuelve el aliento a los náufragos, muerde nuevamente el precipicio y enséñanos a incinerarnos con palabras, a encender la penumbra, a asfixiarnos lentamente con la vida. Aquellos que estén relacionados con la poesía de Pizarnik la sentirán precisamente en las palabras de Ella. Así, de esta manera, ella va por diferentes otras artistas, cada una desde su perspectiva, como ya dije antes, por lo cual es una propuesta muy interesante en la poesía panameña. Hablando entonces, en esta introducción que les estoy ofreciendo de poesía mística, como ya vimos, la poesía social tiene mucho que ver con el otro, con nuestra relación con esos otros, con esas otras personas. Pero la mística busca algo un poco diferente. La mística se va hacia la unidad, hacia la unificación de las cosas. Esta propuesta poética tiene que ver con la comunión espiritual de la humanidad con lo eterno. Y quiero decir lo eterno porque tiene diferentes ramas dentro de ella y para algunos, dependiendo de su concepción religiosa o filosófica, su relación con el espacio, con el universo y la explicación del porqué de su propia vida es distinta. Entonces, diferentes poetas se acercan desde diferentes ramas hacia esto, lo que es nuestra conexión con lo eterno. Dentro de poesía mística puedo hablar de algunos exponentes que encontramos en el mundo, por ejemplo, a San Juan de la Cruz en España, 1542 a 1591, para mí es uno de mis favoritos. Santa Teresa de Jesús, también de España, 1515 a 1582. Y tenemos al maestro Jalaluddin Muhammad Rumi, que es de Afganistán. Las fechas son aproximadas de 1207 a 1273. Entonces, estos hombres y mujeres escriben para explicar su relación con lo eterno. Para algunos, eso eterno es Dios. Para otros, eso eterno es el universo, como es en el caso de Rumi.
Entonces, ellos hablan de su alma como la amada y de Dios o de lo eterno como si fuera lo amado. Y hacen este juego del amado y de la amada de palabras para explicarnos cómo ellos entienden e interpretan esa relación con lo eterno, con Dios. Entre San Juan de la Cruz y Rumi, no puedo decidirme cuál es mi favorito, pero ambos me llegan de una manera muy particular. Y este tema es interesante porque esta noche vamos a hablar del poeta Gorka Laza. Nace un año después que La Urriola, en 1972. Además de poeta, es escritor y artista visual. Tiene más de 6 libros en poesía y cuento y le interesan algunas cosas que son poco comunes en la poesía panameña: la simbología, la mitología y sobre todo el misticismo. Hay una entrevista que le hizo Ser TV que está en YouTube y vamos a ver un fragmento de esa uno. Si tienen algún Por lo problema con menos la calidad no, del no audio, por es favor me avisa. condescendiente, es un discurso Permítame. que va hacia adentro y que va hacia todos. No creo que hay una que me encanta de tu poesía. ¿Cómo te preparas para cada libro que vas a hacer? Bueno, creo que lo has descrito muy bien. El camino de mi poesía está, como pienso yo que debe ser en un buen escritor, en un buen poeta, está íntimamente relacionado con mi camino vital, ¿no? Mi camino en las letras es un camino que vino ya más tarde en mi vida. Mi primer libro lo publiqué a la edad de 24 o 25 años. Y en cierta manera era algo que yo no buscaba. O sea, si tú me hubieras preguntado en mi juventud o algo, si yo quería ser escritor o poeta, pues te hubiera dicho, no, eso no eran mis ambiciones, ¿no? Y sin embargo, la vida me fue llevando, mis lecturas me fueron llevando hacia esa forma de plasmación de lo artístico en lo poético. Y se ha convertido en una especie de diálogo, como tú bien dices, un diálogo íntimo conmigo mismo, pero también una forma de presentar un poco mi cosmovisión, mi visión de las cosas. Mi propuesta literaria lleva en sí mismo una vena que podrías llamar hermética o metafísica, porque está directamente ligada a las lecturas y a los estudios que me fascinan, ¿no? Entonces, yo escribo de lo que amo, de lo que me ha ocupado en mis años como lector, y entonces decanto ese estudio, esa eh, admiración que tengo por estos temas, lo decanto en mi discurso poético, ¿no? Una búsqueda de la comprensión del hombre y del propio Gorka como autor o como voz poética o las voces que encarna desde la espiritualidad, la filosofía, la psicología. Siento que todas estas disciplinas te enriquecen de una manera que puedes darle a los lectores una forma de comprender mejor el mundo. Me gustaría pensar que así es. Definitivamente hay una motivación ontológica, un cuestionamiento esencial y profundo sobre qué somos como humanidad, como individuo, y qué estamos haciendo aquí, cuál es nuestra misión en esta tierra o nuestro propósito, si lo tenemos ya sea como individuos o como cultura o como civilización. Y yo creo que es en esos temas profundos cuando nos realizamos esas preguntas donde para mí la poesía viene al rescate de ese diálogo. Yo creo que en el cotidiano vivir, en la vida prosaica del día a día, uno está ocupado en el presente, viviendo, pero cuando entablo esos diálogos conmigo mismo, esos cuestionamientos o se producen esas incertidumbres existenciales, la poesía es el lenguaje que escojo para expresar eso, porque creo que es en esencia una herramienta de esa conversación con uno y con el lector, ¿no? Y hay mucha simbología. Muy bien, permítame detener en este momento la entrevista para los que deseen verla. Se llama Cómplices. El programa está, Cómplices de Gorka Laza, está disponible en YouTube. Permítame detener mi presentación para mostrarles la página web del poeta Gorka Laza. Este verso me gustó mucho, proviene del poema Aldebarán, está dentro de la muestra poética que les he enviado previamente. Gorka escribió: y sufro esta búsqueda de esferas y caminos, añoro el retorno al templo de los orígenes, el ansia voraz de una tierra virgen, núbil, para colmarla de ríos, poemas, bosques, para labrar mi tedio en sus espasmos, para arrancar la vida a sus entrañas.
y luego muerta, volverla a poseer. Muy bien. Ok. Esta que les voy a mostrar ahora es la web personal del poeta Gorka Laza. Aquí podrán encontrar una muestra de sus libros, el cual estaba haciendo referencia es este que se llama Aldebarán, pero hay otros acá que pueden encontrar: El espasmo y la quietud, El equilibrio de los hemisferios, La claridad, Cantos de la Legión Arcana, y tenemos también Viaje a la Lejanía. Todos, como ven, están muy relacionados con el tema del misticismo, con el tema de, tal cual el poeta lo dice, una línea hermética. El hermetismo, como bien, proviene de Egipto y es un cúmulo de conocimientos que están por alguna manera velados, un velo los cubre, y a través de la historia se ha ido segregando este llamado conocimiento hermético, y tiene mucho que ver con esa forma del hombre de verse y encontrarse en el mundo. En la sección de textos, acá en crítica, perdón, van a encontrar diferentes reseñas que otros poetas y escritores han hecho de el poeta Gorka Laza. En Aldebarán podrán entrar para descargar, perdón, para leer aquí, donde dice Aldebarán. Se les va a abrir una ventana donde pueden acceder a manera de revista y pueden leer el poemario completo Aldebarán. También hay otras cosas interesantes, por ejemplo, el uso de mandalas que hace Gorka Laza. Estos son mandalas hechos por él mismo. Hay otros poetas también que les ha interesado el mandala porque tienen mucho que ver con esa expresión de lo místico, esa expresión del yo, esa manera de verse uno mismo y hacerlo por medio de una representación gráfica. Hasta acá, esta web es bien interesante, se las recomiendo bastante. Hasta acá es mi introducción para esta noche. Le doy la bienvenida a los que nos acompañan, que han llegado durante la presentación. Y bueno, me gustaría, como hacemos siempre, arrancar pidiéndoles, ofreciéndoles a ustedes el tiempo para que nos conversen sobre sus impresiones de lectura de esta semana, sobre estos dos poetas, y pueden compartirnos también el poema que más les haya agradado. ¿A quién le gustaría comenzar? Julie, adelante. Buenas noches a todos. Mira, yo encontré mucha información acerca de Ela Urriola. Me parece una mujer fascinante, muy culta. Además, una persona que ha estudiado y tiene infinidad de profesiones que se ligan con la literatura. Ella expresa: la poesía resulta vital en la alegría y en la desesperanza. Ella es parte de una innovación respetuosa que la acompaña siempre, como una memoria y una oración que la cultiva. Así como ante la mesa servida se agradece por el pan, honra a quienes al lado del alimento sirvieron de manera generosa pensamiento y libre albedrío. Ella comenta en una entrevista que le hicieron que resulta imposible imaginar un mundo mejor sin el arte, sin la literatura y sin la filosofía. Piensa que la literatura es una herramienta, un mundo con educación y ciencia para el beneficio de todos. Escribo como pinto, pinto como escribo, y trato siempre de actuar como pienso. Expresa también que le encanta la literatura comprometida, de la que humaniza y apunta a la transformación. Palabras muy profundas. Me gustó el poema que se llama Instante y dice así: regresa a través de los campos minados, el frío como distancia, la ausencia, el pánico al pasado. Regresa, decide que el amor se hace ahora, no mañana, ni más tarde, porque después no tenemos un instante. Regresa. Gracias. Gracias, Julie. El poema Instante proviene de La nieve sobre la arena. Es este libro que está acá. Es del Sí, año premio, ganador del Miró, creo que era 2018. 2014, es ese, sí. 2014. 2014. Este poemario tiene algo curioso en sus títulos. Eh, Ella utiliza una forma visual para separar para resaltar algunas letras que dan un significado distinto al que tiene el título.
Por ejemplo, en ayer ella coloca más grande la A y la Y la separa, ¿no? Y dándonos un segundo significado dentro de cada título y ocurre en todos. Y esto es algo interesante, un guiño visual muy interesante que se utilizó para ese poemario. Gracias, Julie. ¿A quién más les gustaría comentarnos sobre estos dos poetas de esta noche? Héctor, adelante. Bueno, para hablar un poquitito rápido de El Urriola, aquí también en su poemario La Edad de la Rosa hace algo similar con las mayúsculas. Aquí ella suprime la mayoría de los puntos y comas, creo que no lo usa en realidad. Usa más como signos de, de ortografía, usa más bien como signos de admiración e interrogación, así más o menos. Todos los poemas empiezan, todos los versos empiezan con mayúscula, pero terminan sin punto. Lo interesante es que entonces en algunas partes que estoy buscando una, porque yo la señalé por ahí, ella usa las mayúsculas en algún momento que le interesa, como para resaltar la palabra aquí, por lo menos que menciona, y Gea preñada que se humedecía, o sea, esa parte sí, bueno, Gea es un nombre propio, pues, y si lo ponen en mayúsculas. Ahí sí siento que ella también es una mujer muy culta, sumamente leída, creo que todo el mundo le consta. Y bueno, ella tiene esta gracia de que, bueno, por lo menos aquí hace lo que ella desea con los signos de interrogación, con los signos de ortografía, con ortografía, para dar un mensaje extra en su poema, pues. Bueno, en lo particular de su poesía, algo que me llama la atención es que su poesía tiene un corte lírico muy grande, muy marcado, a pesar de que usa un lenguaje y que tal vez no es pesado, pero es bastante culto, pues. Y obviamente por todos los conocimientos que ella tiene, ella pudo haber sido tal vez una poeta más académica, de repente como esta, la que habíamos visto en la sesión pasada, Gioconda, creo, no me acuerdo. Bueno, una poeta que habíamos tocado la vez pasada que no era la... bueno, la que habíamos tocado la vez pasada, yo sentí que era bastante académica, pues. Pero en este caso, ella es bastante, apela mucho a la sensibilidad y eso es algo que me llama bastante la atención. De que sus poemas destilan bastante conocimiento. Se nota que la persona, que el artista es una persona muy leída, muy culta, pero que no se va por ese camino de enfocarse en un texto muy pesado, demasiado enrevesado que sea inaccesible. Muy bien. De su poemario La de la Rosa, me gustó mucho Las campanas se quiebran con un beso, que es el poema que le edita acá a Silvia Plath. Voy a leer una parte en la que ella es un cambio de voz. Ella empieza el poema hablando en tercera persona sobre Silvia y después hace un cambio y le interpela, pues interpela a Silvia Plath. Bueno, en Las campanas se quiebra con un beso. El amor es el veneno, pulveriza. A veces remece la necesidad y por los poros se cuela nuevamente hasta matarnos. Silvia es una fosa, en ella estallan palabras, denuncia la falsedad de las miradas. Silvia a veces es un humano, es un hombre solo, una mujer acompañada, una fábula, una casa. Gracias. Muchísimas gracias, Héctor, por las anotaciones que has hecho sobre el uso de signos ortográficos. Es cierto, no utiliza signos ortográficos. A los que recuerdan nuestro estudio del arco y la lira, seguramente harán memoria de Octavio Paz, decía que un buen poema prácticamente no necesita signos ortográficos. Hay otro detalle interesante allí y es con los nombres de las secciones que ella utiliza. Carpelos y anteras, la primera, Androceo, la segunda, y Ginequeo, creo que se pronuncia, eh, la tercera sección. Son partes reproductivas de las plantas y eso dice mucho sobre el aspecto de lo femenino que ella quiere evocar en este poemario. Y esto que ella hace me parece también que no es solo como para agradar o para resaltar
el aspecto femenino de su obra, sino también ella utiliza el sentido del texto a una manera de reivindicación de lo que es la posición social de la mujer por medio de estas diferentes otras mujeres de la historia del arte. Una poesía muy comprometida, tal cual has dicho, Héctor, y me lleva siempre a ese pensamiento, a esos análisis previos que hemos hecho sobre la función de la poesía. Pero creo que la respuesta está en lo que dijo Gorka Laza al inicio de su entrevista. Él dice que toda poesía está muy aunada al propio hilo personal, a la propia forma de esa persona de contemplar el mundo y de ver la vida. En su caso, es por medio de lo místico, por medio de esa conexión que él siente con su entorno, con su naturaleza y el universo, esa cosmología que él provoca en sus versos. Y para ella, como sabemos, en su biografía, ella estudió filosofía, estudió ética, bioética, derechos humanos y tiene otras cosas allí en su currículum, que esa es su forma de entender e interpretar la vida por medio de esas reivindicaciones de lo social. Y a pesar de ser corrientes muy diferentes, las de los poetas de esta noche convergen en eso, en que su poesía es su representación de sí mismos, de cómo ellos ven el mundo. Gracias, Héctor. ¿A alguien más le gustaría darnos su valoración de lectura de esta semana? Bueno, para agregar algo más de la Urriola, Claro. es que estamos viendo, hablando de poesía, pero tomen en cuenta que también ella es cuentista, ¿no? También se ha ganado el Miró por Cuento y muy buena cuentista. Tuve la oportunidad de tomar el taller de cuento con ella este año y de primera mano, por decir que una entrevista de cosas que nos contó en el proceso de los temas que nos traía a las clases. Ella tuvo desde muy chica que irse exilada del país, ¿no? Con sus padres. Sus primeros años casi los pasó en Praga por Europa y creo que esa es parte de la asimilación que ella tuvo de ese lado del mundo, ¿no? Entonces, volviendo acá al libro también que tengo en mi mano, La Edad de la Rosa, es para mí un grandioso homenaje que les hace a todas estas artistas. También tomar nota de que algunas de ellas tuvieron estas vidas trágicas, temas sucedidos en su vida, incluso algunas de ellas se suicidaron, ¿no? Como Silvia Plath, que acaba de mencionar esto. Coincidencia, si ven, varias ahí, Alfonsina Stormi, creo que hay un par más por ahí. Y hoy precisamente estaban presentando en televisión con eso, esto que los mexicanos celebran del Día de los Muertos, unas esculturas que habían hecho de Frida Kahlo, ¿no? De las cabezas estas. Y por eso voy a compartirle aquí un fragmento de su poema Un jardín en la alcoba azul, que dice así. Ayer caminé entre flores, la intimidad aspiré de los estambres, los colores de sus pétalos, primero los comía, luego los nombraba con las iniciales de mis ancestros y arrugaba las azucenas con mi prisa. Llegué hasta el cansancio yo de Dios o hasta su rabia. Hoy soy prisionera de esta alcoba, donde el dolor copula con la nostalgia. La pinto de azul, la pinto como el cielo que adormece las playas. Adorno mi cabeza al compás óseo de las calacas. Recreo jardines poblanos entre mis trenzas. Gracias. Muchas gracias, Melitón, por su intervención sobre el poema de Frida. Muy bonito también. Tiene un sentimiento bastante fuerte. Conocemos, ¿no? La historia de Frida. Y también, tal cual dijiste, algunas de ellas se suicidaron, incluyendo la propia Alejandra Pizarnik. Y el tema de la reivindicación se vuelve mucho hacia el área de la sexualidad
en la página 31 del poemario, donde está el poema Anturio, que está hecho en tributo a Anaïs Nin. Como saben, nuestra sociedad tiene formas muy estrechas de ver las cosas, y aquí ella toca la vida de mujeres de sitios, de otros continentes, de otros países, y ella aborda el tema de la sexualidad de una manera muy amplia, de una forma muy abierta, muy de nuestro tiempo, eh, como no fuese, a diferencia de lo que fue en el tiempo para estas mujeres, en el tiempo que ellas vivieron y estuvieron acá. Y resaltar el tema de la sexualidad, sobre todo desde el punto de vista femenino, nos hace quitarnos un poquito de esos tabúes que tenemos todos, tanto hombres como mujeres, y nos permite hablar de una forma franca de algo que es otro elemento humano, la sexualidad. De hecho, como ya he dicho antes, los títulos de las secciones tienen que ver con los órganos sexuales de las plantas. Eh, y nos lleva hacia ese hecho femenino de la vitalidad, de la reproducción, de la continuidad de la vida. Entonces, aborda muchos ámbitos ella con este trabajo, y me parece que coloca a las mujeres en un plano que, como yo he dicho, 50-50. O sea, no es complicado vivir en 50-50, estamos todos allí, 50-50. Vivimos en paz y sin ningún problema. Pero nuestras sociedades han evolucionado de una forma diferente, ¿no? Una forma en donde nuestras relaciones los unos con los otros tienen más que ver con nuestro dominio sobre el otro, en vez de nuestra convivencia con el otro. Así que, Melitón, gracias por esa intervención maravillosa, la poesía de Ela Urriola. ¿Alguien más le gustaría darnos sus valoraciones generales de lectura? Puede ser de Ela o de Gorka. Muy bien, si no, me gustaría entonces que abordáramos el tema de la poesía mística. ¿Cómo ustedes expresan en sus palabras la mística dentro de la poesía? Bueno, primero, siento que para hablar, señalar un poco de poesía mística, hay que vincularlo un poco con el hecho, tal vez no tanto el lado religioso, pero sí un poco bueno, no un poco, o sea, con juntar la poesía, el trabajo poético con la espiritualidad, pues, en sí. Hay que tener cuidado, de repente hay que por lo menos tener algún tipo como de idea de lo que está hablando el poeta, porque si uno se lo pone a leer junto a otros, pues, podría pensar que él simplemente está haciendo metáforas complejas de algún otro tema. Podría sonarle el poema tal vez un poco incluso surrealista. Sin embargo, se nota una intencionalidad, pues, que tiene que ver el poeta de algún tipo de conexión o de liberación de la persona poética a quien se refiere, que se introduce normalmente el poeta, que normalmente toca muchos temas de que es una persona de repente que está adquiriendo un nuevo conocimiento, que se está liberando de algún tipo de ignorancia, pues, y que se está uniendo a algo más grande, pues, algo más grande que él, algo ya sea el universo, el cosmos, un dios, pues. Esos son algunos temas comunes que están ahí en la poesía mística. Algo que me gustó bastante de Gorka, que incluso ni siquiera sabía que existía aquí en Panamá, es que la mayoría de sus poemas tienen un personaje, tienen muchos de sus poemas, no todos, pero tienen una persona que se muestra perdido, que se muestra que está descubriendo cosas, y los poemas cierran con esa persona liberándose y conectándose con el cosmos, pues, o con algo. Y es bastante interesante. Siento que hay un discurso muy marcado en cada uno de ellos, y
tal vez es un poco complejo para entender a qué se refiere si uno no entiende lo que está hablando al inicio, pero son poemas realmente profundos, pues, y que te evocan esa sensación de unirse con algo más grande de lo que somos todos, pues, individualmente. Gracias, Héctor. ¿Le parece a la audiencia que la poesía mística nos permite conocer como otras dimensiones de la propia espiritualidad? ¿Les parece a ustedes eso? Yo creo que aunque nosotros no seamos, digamos, completamente espirituales, hay unas personas que prefieren no vivir utilizando esas ideas en su vida. Eh, pero creo que cuando leemos a los poetas místicos nos permite apreciar de alguna manera la belleza de nuestro entorno y nos permite acercarnos a esa belleza. Los poetas místicos siempre van a hablar de unión, de separación, de primaveras, de encuentros, de acercamientos, de cosas de lo común que representan a elementos eternos. O sea, los poetas místicos transmiten eso de lo eterno, de lo macrocosmos a lo microcosmos, como se dice. Moisés, bienvenido, le escuchamos. Puede, por favor, activar su micrófono y emitir su participación, sin problema. Todavía no le escuchamos, Moisés, disculpe. Creo que tiene algún inconveniente con el micrófono, ¿puede ser? Bien, mientras Moisés soluciona, continuamos nosotros acá. Entonces, sí, dice Héctor que hay que tener una referencia para poder entender lo que quiere decir el poeta místico. Y es verdad, porque el poeta nos puede estar hablando de cosas o de elementos que son muy antiguos, que provienen de religiones muy antiguas y lo está trayendo a nuestro tiempo y nos está llevando a esa forma propia de entender el mundo. Y nos permite esa conexión con, vamos a llamarlo de forma genérica siempre, lo eterno, para no valorizar las diferentes aproximaciones. Si vemos San Juan de la Cruz, Moisés, ahora sí nos escuchas. Sí, ahora sí, disculpen. ¿Me No escuchan? pasa nada. Sí, le escuchamos, alto y claro. Sí, Adelante. toqué un botón y salí. Un Vale, accidente. no hay problema. Bueno, primero quiero agradecer porque esta es una maravillosa ventana para hablar sobre la poesía y sobre lo poético y conocer gente interesada en este arte. Bueno, como escritor que soy, decir varias cosas. Uno sobre la poesía mística. Ya se dijo aquí, me pareció que Héctor lo dijo muy bien. Hay que tener cuidado que cuando hablamos de lo místico enseguida estamos pensando en lo religioso. Ajá. Y es que yo creo que lo místico trasciende, va más allá de lo religioso. Quizá lo espiritual apunta más a eso. Y creo que lo espiritual tiende más a una especie como de búsqueda personal hacia un Dios, hacia una divinidad, hacia un poder, llámese como se llame, y que muchas veces puede estar en la naturaleza. Creo que en ese sentido la poesía mística, fuera de los clásicos que ya hemos conocido, los españoles, Fray Luis de León, aquí se mencionó, incluso, ¿cómo se llama la mexicana? Famosísima. Sor Y otros Juana, muchos Sor más Juana Inés. que han estado Inés de la presentes. Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz y otros muchos más. Es decir, la poesía mística está muy conectada con las iglesias, ¿no? De algún modo, por monjes, por sacerdotes, etcétera, que se han dedicado a la literatura. Pero cuando mira uno hacia atrás, pienso yo, hago una reflexión, está muy conectado también con ese origen mismo de la literatura, las mitologías, por ejemplo. Esa búsqueda permanente que tenemos o tiene el hombre de buscar un Dios o una razón para explicarse todo, las cosas, la naturaleza. O sea, hay una conexión muy filosófica de esa búsqueda, yo creo, de toda la poesía, llámese mística. Por ejemplo, se ha hablado aquí de Gorka y tengo el placer, el gusto de conocer en persona tanto a Gorka Laza como a él, a Urriola. Y en el caso de Gorka, yo presenté su libro, El espasmo y la quietud,
hace 2 o 3 años, no preciso, en la Feria del Libro, y presenté su libro. Y cuando escucho que dice la poesía mística de Gorka, creo que en la entrevista que le hizo Emma Gómez en el video este que estábamos viendo o escuchando, él aclaró algo y dijo, no tanto que sea mística, es como una poesía más hermética, una poesía más metafísica, quiero decir, ¿no? Es una poesía que intenta conectarse con lo invisible, con el misterio, con el cosmos, con lo desconocido, y creo que Gorka Laza es un poeta muy interesante en ese sentido, entre los poetas nuevos panameños. Los poetas nuestros muchos, y puedo decir hasta yo, nos repetimos a veces temáticamente. Gorka Laza es un poeta que apunta a esa subjetividad muy interior de este conflicto de cuestionar a Dios, la existencia, es, yo digo, muy libertario, e incorpora muchos elementos de filosofía oriental, como el budismo, por ejemplo, ¿no? La representación de los símbolos, los mantras. Me parece fascinante Gorka Laza. Y de algún modo también puedo decir que en el caso de Ela Urriola, no sé por qué no intervenía anteriormente, eh, cuando se hablaba de la mujer, o sea, la poesía de Ela Urriola es una poesía, una mujer culta, académica, como todos sabemos, es una poesía muy lírica, pero que aborda lo cotidiano en una forma muy sencilla, y siempre teniendo presente la presencia de la mujer. Y si nos ponemos a ver, cuando hablamos de lo místico, en muchas de las religiones y de las mitologías, la presencia de la mujer es un símbolo poderoso, ¿no? De creación del mundo y de las cosas. Igual, creo que es una poeta estupenda que tenemos que seguirle los pasos con lo que está haciendo, al igual que otros poetas en Panamá. Y realmente me siento muy complacido de estar aquí en esta conversación con usted, y te felicito, Edwin, porque esta es una gran ventana para que ojalá más gente pueda conocer lo que hacen los poetas en Panamá, que creo que es relevante para el espíritu, para nuestra cultura. Gracias. Excelente, Moisés. Muchas gracias por su intervención y por sus palabras. Sí, a mí, en mi opinión, hablar de poesía mística de una forma muy general, como dije antes, engloba muchas cosas, porque se divide en las formas como los seres humanos vemos tan diferente nuestra relación con el mundo. Para los religiosos, la poesía mística, como en San Juan de la Cruz, se expresa con esa comunión directa con Dios. Pero hay otros que la cosmología viene a representar esa unión con lo eterno. Hay otros donde es el hermetismo, es inclusive hasta la parte filosófica viene a entrar en parte de esto de lo que llamamos poesía mística como forma, vamos a tratar de decir género para tratar de englobarlo de una manera, pero sí va hacia allá. El hermetismo, como dije antes, es un conocimiento ancestral, viene del antiguo Egipto, ha pasado por diferentes culturas, nos ha llegado a nosotros. Hay diferentes obras herméticas, por ejemplo, está el Kybalión, hay otros escritos por allí muy interesantes, pero como digo, tiene mucho que ver, tal cual dijo Gorka, tiene que ver con el propio hilo de la vida del poeta, la forma como el poeta ve su relación con el mundo. A partir de eso él construye, a partir de eso él escribe y nos da su visión de cómo relacionarse con eso. Así que en la poesía de Gorka vamos a encontrar cosas muy, digamos, poco comunes. Por ejemplo, Aldebarán es el nombre de una estrella. Gorka nos lleva por viajes en el universo, nos lleva al cosmos, nos lleva a lo que siente dentro de sí mismo y nos hace sentir que estamos allí, nos hace sentir que estamos de frente a estos astros, a estos elementos celestes con los cuales él interpreta y entiende su vida y la propia vida como tal. Así que es una poesía muy interesante, tal cual dice Moisés, es distinta, es elevada en muchos sentidos porque requiere un poco más de lectura, requiere un poco más de búsqueda del lector para conocer esos misterios que el poeta esconde
dentro de su poesía. Pero como ya dijimos, hay elementos comunes en todos los poetas místicos, ¿no? Esa intención de acercarnos a eso eterno con los cual ellos interpretan su vida. Y he leído mucho a Rumi, no sé si se pronuncia Rumi o Rumi, yo siempre lo pronuncio Rumi, él es de Afganistán del siglo XIII, y me parece que cuando leo a Rumi, leo a Gorka, leo a San Juan de la Cruz y me digo a mí mismo, o sea, estos hombres, o sea, tienen un hilo único que los une. Y es ese deseo de apreciar o de agarrar con las manos eso eterno que siempre se nos escapa. Y es maravilloso porque te permite a ti descubrir otras cosas, descubrir esa dimensión de lo humano que a veces damos por sentado porque aceptamos lo que la sociedad nos entrega por medio de la religión y por medio de otras cosas, lo damos por sentado y no buscamos más allá. Y ese más allá es lo que estos poetas nos dejan en su poesía. Así que para mí, gracias a la poeta Giovanna Benedetti por la recomendación de Gorka Laza para incluirlo dentro de este recuento poético panameño. Es un descubrimiento para mí en las letras panameñas porque es un tema que también me gusta mucho, la mística. No sé si alguno de ustedes tiene algunas otras valoraciones sobre la poesía de Gorka o desea compartirnos un poema de él. Le voy a leer lo que él dice sobre el arte visionario. Dice, la función primordial del artista poeta visionario, al igual que la del chamán o el místico, es la de traer de los estados de conciencia profundos, los planos trascendentes y las dimensiones útiles, los atisbos, mapas y claves, los objetos metafísicos, los mensajes y las visiones, para hacer de esto materia prima de su creación artística. Sus hallazgos serían entonces las luces indicadoras de sus experimentaciones y descubrimientos, evidencia de las inmersiones del yo en la eternidad del ser. Tal cual la última frase, la relación del yo en esa búsqueda de la eternidad del ser. Muchas gracias, Melitón, por compartirlos con nosotros. ¿Alguien más desea comentarnos sobre la poesía de Gorka? Julie. Bueno, yo tengo aquí el extracto de un poema, porque la verdad son bien largos, pero este me pareció muy interesante. Pensaré en la broma de horas oblicuas, enlazar la vida a un desierto de sueños imaginarios, oscuridades invertidas, artífices crueles de la melancolía maleable de un ocaso que se resiste a su horizonte. Lentamente se aproxima la noche de la sinrazón, como voluntad del humo en el hemisferio cansado de un mundo sumergido. El soñador escribe en su viaje las cartas para soñar la muerte, porque la rotación interna solo puede existir en el plano inconsútil de una epifanía innombrable. Wow, maravilloso. Gracias, Julie. Moisés, tiene la mano levantada. Le escuchamos nuevamente. Adelante. Sí, gracias, si me lo permiten. Creo que hay un elemento que une mucho la poesía tanto de Ela Urriola, o su arte, su literatura, con la de Gorka, que es el elemento visual. Por ejemplo, Ela es pintora, quizás no muy conocida para muchos, pero es pintora, sí, esa relación de la pintura, de la imagen, con la letra, con la palabra. En el caso de Gorka, que es, y lo pueden ver en las mandalas en su web, hay una preocupación por lo estético, visual, muy importante en los diseños de los libros, todos los elementos visuales, gráficos, es decir, y creo que hablaste un poco de Octavio Paz, y Octavio Paz hablaba mucho de eso, de que el poema no es solamente no es palabra, o como otros piensan que es música y sonido, también es un objeto visual. Y ese objeto visual lo vemos con un tratamiento que tanto hace Ela
en estos juegos de las grafías, de las letras, etcétera, lo que señalaba Héctor por ahí, la ausencia de puntuación, que no es nuevo porque eso ya viene de las vanguardias, pero sí hay una preocupación por esa presentación del poema como algo atractivo, y yo creo que eso es muy valioso a rescatar, y también en el caso de Gorka, que es un artista, sus mandalas son otros poemas, son poemas visuales, creo que eso tienen en común. Excelente valoración, Moisés. Sí, tiene realidad. Recordemos que bueno, la poesía inició como un fenómeno oral, y con la difusión de la imprenta y la palabra escrita ha tomado otra dimensión hacia lo escrito, y ahora en nuestro tiempo adquiere otras formas de expresión por medio de lo digital. Entonces, todas estas evoluciones de la poesía nos llevan a descubrir nuevas características en ella, y tal cual lo dice Moisés, excelente, lo visual también viene a ser parte, porque ahora es una poesía que se lee, y al leerlo nos encontramos con esa disposición de los elementos y podemos construir otras maneras digamos, de embellecer o engalanar nuestro propio escrito. Muchísimas gracias por eso, Moisés. ¿Alguien más le gustaría compartirnos un poema de Gorka o su valoración de lectura de Gorka esta semana? Tengo un poema de Gorka para compartírselo. Claro, adelante. Se llama El caminante se detuvo. El caminante se detuvo, contempló los universos, galaxias que fluían infinitas, esferas mentales de un errante periplo. En lúcidos sueños de tiempos inexistentes, vio incontables civilizaciones muriendo sobre el vacío, vio innumerables seres habitando el abismo, vio de la roca eterna manar sangre, vio en sí mismo el destello de la luz, el nuevo ser, y a pesar de lo maravilloso de la forma, solo se reconoció en el vacuo sendero, el atemporal horizonte, su cósmico destino. Gracias, ahí le comparto. Gracias, Melitón. Si miren los elementos que utiliza siempre: cosmos, horizonte, destino, son, son elementos muy característicos de la poesía, hablando generalmente de los poetas interesados por la mística. Héctor, habías subido la mano, ¿querías comentar? Sí, bueno, yo también quería recitar un poco del Caminante se detuvo, Ajá. pero bueno, hola, ¿me escuchan? Sí, claro, sí, te escuchamos. Ok, ajá, pero como la agarró el señor Melitón al inicio, yo voy a agarrar el final para terminarlo. Así una mención, algo nada más como a modo personal que bueno, cierto, tal vez cierto, yo siento un poco cierto, no sé si sería como envidia o admiración, pues, de bueno, algunos poetas, bueno, artistas, pues, que en realidad ya logran expandirse más allá de repente de su arte principal, por llamar de alguna manera, pues, Gorka es uno. En lo personal, bueno, por lo menos yo conozco, soy medio conocido con este Javier Romero, Alessandro Monterrey, que les gusta mucho el teatro. Está este Gilberto Trejo, que es música, que es súper genial con su música. Y yo en lo personal como que no hago tanto clic con otras cosas. No casi ni veo cine ni mucho, porque no, como que siento que eso no me llama tanto, y mi cerebro no se enciende tanto como con la poesía en sí, la literatura en sí, pues. Pero realmente cuando veo a estas personas que logran ser como un conjunto, pues, y que me llama mucho la atención, y es que en realidad tal vez todo es parte de una sola cosa, pues, distintos componentes, pues. Y cuando uno ve poesías como la de Gorka, como que te percatas de eso, pues, aunque tal vez no lo puedas hacer tú mismo como una herramienta, pues. Interesante verso, como parte del todo, pues. Y bueno, Gracias. como Ajá. Sí, adelante. unos versos finales del Caminante se detuvo. Cruzó el vasto océano de la mente sometida, solo para morir sin peso, sin esencia ni razón, sobre lo inacible. Le pareció que una lágrima recorría su rostro, pero solo eran ilusiones, relatos de 1000 planetas azules, lejanas y perdidas vidas, antiguas memorias se resistían a desaparecer.
y la nada lo envolvió cegadora, inefable vibración del retorno, desde siempre conocida. Está excelente ese final. Muchísimas gracias, Héctor, por compartirlo con nosotros. ¿Alguien más desea compartirnos sobre la poesía de Gorka? Muy bien, si no, yo puedo hacer unos comentarios finales que me gustaría decir, haciendo un poco de retrospectiva de lo que ya hemos visto y leído durante todo este año. Recordarán ustedes a Enheduanna, la poeta sumeria, que es la primera persona autora de un texto en toda la historia de la humanidad. Ella era no solamente poeta, sino también ella era suma sacerdotisa del templo de la diosa de la luna. Y su poesía tiene mucho que ver con la mística también, porque ella escribía eh, sobre, sobre esa relación de la diosa con sus pueblos, de la diosa con su gente, con ellos mismos. Y me lleva a pensar mucho sobre la relación de este tipo de poesía con la sociedad. De hecho, la poesía nació de esa manera, con, para expresar la relación de los dioses con su pueblo, con su gente en la antigua Sumeria. Me dice Melitón que desea hablar sobre Ela Urriola antes de cerrar. Con mucho gusto, Melitón. Adelante, le escuchamos. Dame un segundo para... Ajá, No, yo nada más quería decirle, si no han tenido oportunidad de conseguir el otro libro, ajá. el que habla del niño de Vallesca, este de Irlanda, El vértigo de los ángeles. el Vértigo de los Ángeles. Ajá. Es un libro bien interesante, muy profundo. El tema que ella aborda, ¿no? Con ese poemario. Y me gustaría compartirles un fragmento de uno de los poemas que me recordó el tema de los albergues aquí en Panamá. Y Adelante. dice así: en Irlanda también muerden los demonios en el convento. Sus labios sepultan las obras del paraíso y profanan la oración cándida. Sus brazos de fauno desanudan las caricias y ahora quiere incinerar el color de las rosas sobre las sotanas, porque me han dicho que allá en Irlanda le hicieron lo mismo que en nuestro rancho. Con eso cierro. Muchas gracias, Melitón. Quisiera recordarles también que la edición ilustrada que hicimos hace unos meses de la poesía de Ela Urriola está disponible para ser descargada y se aprecia mejor desde teléfonos accesando a panamapoético.com/publicaciones. panamapoético.com/publicaciones. Ahí pueden acceder al PDF, lo descargan en su teléfono y lo pueden disfrutar desde allí. Bien, continuando con el cierre que estaba haciendo para esta semana, decía antes que la poesía mística tiene mucho que ver con los orígenes de la propia humanidad para expresar esa relación de los dioses con nosotros. Ha evolucionado a lo largo del tiempo a medida que estas ideas han cambiado. Y a nosotros lo que nos llega en el presente es un cúmulo de conocimientos de diferentes sitios, de diferentes culturas, pero que todos acaban en algo, en esa manera de aceptarnos humanos, de reconocernos humanos y de reconocer esa relación que tenemos con el entorno. Como dije nuevamente, desde la perspectiva de diferentes culturas, por eso es tan variada y tan rica por llamarla de alguna manera, poesía mística. Con Ela Urriola, a mí lo que me queda es gratitud, porque fue prácticamente la primera poeta que dijo sí cuando Panamá Poético estaba surgiendo de una manera tan animada, tan colaborativa, y eso me hizo sentir bien en el hecho que era un proyecto muy nuevo, muy reciente, y ella siempre dijo que sí. Ella siempre dijo que estaba de acuerdo con esto y siempre ha estado sustentando este proyecto desde diferentes formas. Su poesía, nuevamente, es una poesía de hoy, es una poesía que busca darnos un poco más de valor a las cosas, un poco más de valor a la vida, un poco más de valor a lo humano, a lo que nosotros somos.
Y no es exclusivamente de esto, de lo social, abarca otros temas también, claro que sí, pero su enfoque es ese, tratar que su poesía llegue a esos sitios, esos sectores de la población que están sufriendo, que lo necesitan. Melitón mencionó el caso del CENIAF, que es un caso demasiado sonado en nuestro país en torno al abuso de los niños. Nuestro país está cambiando las leyes para hacer un poco más estrictos las leyes de protección a los menores y de castigo a los pederastas y a los ofensores sexuales. Pero creo que la poesía de Ela nos mantiene siempre en este momento, en el momento presente, y seguramente nos traerá más adelante otros poemarios que tengan que ver con otros sectores de la sociedad que siguen amenazados o siguen desprotegidos. Yo creo que a pesar de las temáticas tan distintas que encontramos en estos dos poetas de esta noche, el estudio de su poesía lo merece. Me alegra ver que ya empezamos a ver por allí un par de libros, que la gente compra los libros de los poetas. Esto es muy importante porque de esa manera sustentamos su trabajo. También me queda a mí de tarea, y seguramente a algunos de ustedes les habrá gustado el tema de la propuesta poética que nos hace Gorka. Les invito a su sitio web, hay muchísima información allí que pueden seguir rescatando para sus lecturas personales y privadas, y creo que ahí también está el formulario de contacto del poeta, por si a ustedes les gustaría entablar alguna conversación, con mucho gusto pueden hacerlo con él. Bien, muchachos, continuando con nuestro recuento, para mañana haré entonces la publicación del calendario de noviembre. Están todos invitados a participar en la medida que su tiempo lo permitan. Recuerden que estas grabaciones siempre las ponemos en YouTube por si alguno no, si desea enviárselo a alguien que crea que le guste la poesía. Para mí ha sido un placer tenerlos a todos ustedes. Moisés, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros, por compartir tu óptica, tu forma de ver la poesía con nosotros. Bienvenido a Panamá Poético. Aquí todos hacemos todo y bueno, estamos también ponemos nuestros recursos a su disposición para compartir su poesía. Gracias a todos, muchachos, y buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Gracias, buen fin de semana. Gracias. Gracias a todos. Buen fin de semana. Gracias a todos. Un placer, buenas noches, que les vaya bien.